Bueno, y vamos con Encuentro con los Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, Encuentro con los Trabajadores, el salario mínimo para los colombianos, perspectivas. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, muy buenos días. Cuéntanos, se aproxima la fecha para acordar el aumento salarial para los trabajadores en Colombia. ¿Cómo van esas mesas de negociación y qué se plantea o qué plantean los grupos empresariales? ¿Aún siguen con la teoría de que el aumento empobrece a los trabajadores? Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. A todos los maestros y las maestras, obviamente, saludarlos nuevamente. ¿Qué hay hoy sobre el salario mínimo? El salario mínimo es una disputa que se hace todos los años en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que se convoca por parte del gobierno a finales de noviembre y principios de diciembre. El gobierno ha anunciado a través de su ministro de Trabajo que lo va a convocar el próximo 1 de diciembre. Bueno, nos estamos preparando como Comando Nacional Unitario. Les recuerdo aquí brevemente los representantes. Hay 5 representantes del gobierno que encabeza el ministro de Trabajo. Hay 5 representantes de los empresarios, donde está el señor de la ANDI, el de FENALCO, el de la SAC, el de Asobancaria y el de ACOPI, los pequeños y medianos industriales. Y estamos los 5 representantes de los trabajadores y pensionados, que somos los de la CUT, los de la CGT, los de la CTC, los de las confederaciones de pensionados de la CDP y la CPC. Esos 15 representaciones, 5 de cada uno de los sectores, discute el tema macroeconómico del país, cómo viene creciendo el país, cómo viene la tasa de desempleo, en qué estado está la proporción de empleados y desempleados, cómo está la informalidad, cómo está la inflación, cómo está la productividad, cómo está la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional. Y con todos esos factores se discute y se determina propuestas a tener en cuenta en la mesa de negociación. Este año, como uno de los casos insólitos, es que el gobierno anunció a través del ministro del Interior y no del ministro del Trabajo, pero bueno, de que el aumento iba a ser del 11%. Ese 1.800.000 del cual habló el ministro Benedetti del Interior equivale a que haya un aumento del 11% en el salario mínimo y en el auxilio de transporte. Eso da en total 1.800.000. En general, una buena propuesta, pero aún insuficiente para nosotros. Eso es, digamos, el gobierno a través del ministro de Trabajo, pues buscará que haya una posible acuerdo entre empresarios y trabajadores para, con base en esa discusión, poder definir el gobierno, si hay un acuerdo, para que se reafirme con un decreto del presidente Petro. Y si no hay acuerdo, entonces quien toma la decisión es el presidente Petro, también a través de un decreto. ¿Qué hay hoy sobre la mesa? Los empresarios, frente a ese anuncio del gobierno, han dicho de que ellos no participarían en la comisión de concertación. Amanecerá y veremos. El 1 de diciembre, por lo menos nosotros los trabajadores, sí hemos decidido participar en la comisión de concertación sobre el tema del salario mínimo. No nos vamos a ir de esa mesa, nos parece que es una mesa muy importante, además porque sirve para que los trabajadores podamos expresar cuáles son nuestras aspiraciones en esa materia del salario mínimo y cuáles son nuestras opiniones para que haya verdaderamente redistribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo? Los empresarios siguen sosteniendo que, como usted lo dijo, Rocío, es que si se aumentan los ingresos de los trabajadores, en esta oportunidad del salario mínimo de los trabajadores,
supuestamente, según los empresarios, la economía se cae, la inflación se dispara y el desempleo y la informalidad también. Pues bueno, hay que decirle a los empresarios que esa tesis está revaluada. Los datos que hay hoy sobre crecimiento económico, tasa de inflación, tasa de desempleo, muestran que los incrementos salariales de estos 3 últimos años, a los cuales los empresarios siempre han rechazado, en vez de significar decrecimiento económico o aumento de la inflación y el desempleo, se ha venido reduciendo la inflación y se ha venido reduciendo el desempleo. O sea que la tesis ha sido revaluada y definitivamente mostrada como que no ha sido demostrable. Y en la ciencia, las cosas que no se pueden demostrar no son ciertas, por lo menos en teoría. Y por el contrario, entonces se está demostrando que por el contrario, si se aumentan los ingresos de los trabajadores, sí se puede reducir el desempleo, sí se puede reducir la informalidad, sí se puede reducir la inflación y puede haber crecimiento económico. Los datos matan el relato apocalíptico de los empresarios que al final, hay que decirlo, lo que venden son engaños y mentiras. Esa teoría la tuvieron durante todo el periodo neoliberal y proempresarial de los últimos 33 años antes de que llegara el presidente Petro a la presidencia de la República. Y se demostró de que eso no es cierto. De tal manera que nosotros le estamos diciendo al gobierno, hombre, creemos y consideramos que el aumento puede ser aún superior, en el entendido de que hay una brecha social y una deuda social muy grande en materia del salario mínimo, porque en los 33 años de los gobiernos neoliberales y proempresariales, los aumentos siempre fueron michicatos, pequeñísimos, superaban escasamente la inflación y por tal motivo no le daban poder adquisitivo al salario y no permitían entonces que la gente tuviera una mejor remuneración y la mejor posibilidad de atender en su familia las múltiples necesidades que tiene un trabajador y que si no tiene buenos ingresos, pues sigue siendo insatisfecha. Aquí tenemos que decir que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta. Es decir, que todo lo que producimos los trabajadores al final termina es llevándose el mayor pedazo de la torta los grandes empresarios y el gran capital financiero. Eso no debe seguir siendo así. El presidente Petro lo ha señalado una y otra vez que evidentemente hay que pagar esa deuda social que se tiene. Ha venido haciendo incrementos salariales importantes y aspiramos que este, que es el último de su gobierno, tenga una mayor consistencia y pueda significar una muy buena remuneración o una mejor remuneración, no muy buena. Al final, la remuneración que reciben los trabajadores sigue siendo pequeña con respecto a sus necesidades, pero puede mejorar un poco la situación, abandonando toda esa teoría apocalíptica que ha dejado de ser cierto. Nos vamos a ver entonces el próximo 1 de diciembre, los empresarios diciendo que no, los trabajadores diciendo que muy bien, pero que puede ser mayor y que aspiramos exactamente que se tenga en cuenta especialmente la voz de los trabajadores. El Comando Nacional Unitario ya se puso de acuerdo en que en cualquier circunstancia de la discusión de la Comisión de Concertación, nosotros pediríamos de que el incremento sea de 2 dígitos, de ahí no podría bajarse en ningún momento. El gobierno de alguna manera la ha recogido y esperamos que se reprende en esta discusión esta posibilidad de mejorarle la situación de ingresos a 3.700.000 trabajadores hoy activos y a 1.300.000 pensionados, que al final el incremento que hay en el salario mínimo los va a beneficiar especialmente a ellos, pero se vuelve un referente para los demás trabajadores del país. Mil gracias, Rocío. Cordial saludo a todos los maestros y a todas las maestras de encuentros pedagógicos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por ese informe y bueno, seguimos en contacto. Que tengas un muy feliz fin de semana. Igualmente, que es un puente, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, bueno, muy bien. Gracias, Fabio. Bueno, un saludito a la audiencia. Tenemos a @Dadu551 Meta presente.
María Elena Figueroa Flores, Álvaro Benavides, @Milet Cadena 7069 desde el departamento del Cesar. Muchísimas gracias por su sintonía en este momento.